Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. Hoy conversamos con el historiador Leandro Morgenfeld sobre los cambios que está llevando adelante la segunda administración de Donald Trump en la política interna de los Estados Unidos y cómo afecta la vuelta a un enfoque aislacionista y proteccionista las relaciones internacionales. Morgenfeld analizó el declive norteamericano como hegemón global, la guerra comercial y tecnológica con China, la reafirmación del continente americano como área de influencia estadounidense y las implicaciones de estos cambios para la Argentina de Milei. Desde que asumió su segundo mandato Donald Trump, hay como una reconfiguración de lo que se entendía como el sistema de relaciones internacionales que regían el mundo. Yo me anoté algunos puntos que me parecen interesantes para ver si los querés ir desgranando desde ese lugar, ¿no? Dale. En principio, hay como una reconfiguración del propio poder interno del Partido Republicano. Trump armó un gabinete que cruza políticos profesionales con leales del sector privado y su círculo íntimo. Después, haber sumado a Elon Musk me parece que es un dato en sí mismo por lo que significa DOGE, que es este Ministerio de Desregulación. Hay una guerra de aranceles desatada con sus principales socios comerciales del NAFTA, pero también sobre todo con China. Afirma que quiere anexar Groenlandia y Canadá e incluso intervenir en el canal de Panamá, y ni hablar, digamos, lo que está sucediendo con la guerra en Ucrania, en donde está prácticamente negociando sin la Unión Europea y con la Ucrania como un actor de reparto frente a Rusia. Estos son algunos, me quedan bastante más, ¿no? Digamos, Israel, el bombardeo que esta semana está ocurriendo en Yemen. De todos estos puntos, ¿por cuál arrancarías como para tratar de entender este nuevo mundo al que nos está llevando la presidencia de Donald Trump? Dale, son un montón de cosas. Mira, si querés pensarlo de lo general y después podemos profundizar quizás en alguna de esas cosas. Lo primero es qué significa, digamos, el triunfo de Trump, ¿no? Muchos no imaginaban que después de su primera presidencia, después de todas las resistencias internas, 2 impeachment, el asalto al Capitolio unos días antes de dejar su primera presidencia, bueno, todos los frentes judiciales que enfrentó, podía ser candidato, ¿no? Y sin embargo, tenemos un Trump más fuerte incluso que en su primer mandato en cuanto a lo que vos decías, su poder político interno, ¿no? Porque es un Trump que ahora ganó el voto popular, que había perdido por casi 3 millones en el año 2016, cuando ganó la primera vez, ganó el colegio electoral, pero no el voto popular. Es un Trump que controla ambas cámaras del Congreso, cosa que no había pasado. Es un Trump que controla el Partido Republicano. Esto que dijiste es muy importante porque Trump fue muy resistido por distintos sectores, distintas líneas del Partido Republicano en su primera presidencia. Incluso tuvo muchos ministros, ellos lo llaman secretarios, tuvo 4 jefes de gabinete, ¿no? Que fueron cambiando. Es decir, había mucha resistencia interna. Hoy es un Partido Republicano que es, no 100%, eso no ocurre nunca, pero 90% MAGA, es decir, 90% trampista. Y otra cosa muy importante es que en su primera presidencia él metió 3 jueces de la Corte Suprema, una Corte Suprema ultraconservadora que, por ejemplo, volteó el derecho federal al acceso al aborto libre en Estados Unidos, que era un fallo de la Corte de principios de los años 70. Tiene una Corte muy funcional a Trump, que durante todo el año pasado, cuando era candidato, le fue resolviendo todas las cuestiones legales que hubieran impedido su candidatura o le hubieran impedido asumir la presidencia. Es decir, controla la justicia en parte, ¿no? Controla la Corte Suprema, que es clave en Estados Unidos, una Corte Suprema ultraconservadora de 6-3, 6 jueces muy ultraconservadores, 3 que nominó Trump. Controla ambas cámaras del Congreso, siempre este control, digamos, con sus matices, porque no es absoluto, pero el Partido Republicano tiene mayoría en ambas cámaras, ganó el voto popular y controla además el Partido Republicano. Además que tiene la experiencia de que ya fue presidente 4 años, ¿no? Cosa que es un valor también en sí mismo importante. La paradoja es que Trump es mucho más fuerte, y estamos viendo, asumió hace cuánto, menos de 2 meses, ¿sí? Pero 2 meses, estamos casi de su asunción el 20 de enero, pero es un Estados Unidos que paradójicamente es mucho más débil. Lo que nosotros venimos discutiendo en el grupo de Claxo Estudios sobre Estados Unidos hace muchos años es un proceso de declive relativo
de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia a nivel mundial, pero es una potencia en retroceso, es una potencia donde si uno mira distintos indicadores económicos, comerciales, monetarios, tecnológicos, etcétera, Estados Unidos viene retrocediendo aceleradamente cada vez más, sobre todo después de la pandemia, y Asia-Pacífico en conjunto y en particular China, pero también otros actores, el grupo BRICS, etcétera, vienen reemplazando a Estados Unidos o superando a Estados Unidos en cantidad de indicadores, salvo todavía en la superioridad militar y diplomático-política que tiene Estados Unidos, ¿sí? En casi todos los otros indicadores geopolíticos importantes, China está pasando o ya pasó a Estados Unidos. El propio Trump dice esto, dice, vengo a ser grande Estados Unidos de nuevo. Cuando asumió hace 2 meses dijo, acá, con mi llegada a la Casa Blanca, voy a frenar el declive de Estados Unidos. O sea, esto que algunos discutíamos hace varios años, desde la crisis del 2008 en particular y, como decía, desde la pandemia acelerado, bueno, lo está reconociendo ahora la figura política hoy más importante de Estados Unidos, ¿no? La paradoja, la pregunta, si querés, para entender en términos generales y después avanzamos sobre alguno de los temas que planteaste, es, ¿Trump va a lograr revertir o está logrando revertir ese proceso de declive de Estados Unidos? O sea, ¿va a lograr hacer Estados Unidos grande de nuevo? ¿O va a acelerar el proceso de transición hegemónica, el proceso de declive de Estados Unidos? Por supuesto, es muy temprano para contestar esta pregunta. Yo te anticipo, me inclino más por la segunda opción. Es decir, Estados Unidos está renunciando a lo que utilizó durante todos estos años, más allá del poder duro, es el poder blando, es decir que defiende valores, que defiende las democracias, que defiende un sistema multilateral, donde Estados Unidos era el hegemón, pero un sistema multilateral, Naciones Unidas, los organismos internacionales, los acuerdos, qué sé yo, el acuerdo climático, el acuerdo que en su momento hicieron 5 potencias con Irán para que no avance su programa nuclear. Bueno, todo eso Estados Unidos se está retirando. No nos sirve más Naciones Unidas, nos retiramos de el Acuerdo de París, ¿sí? No vamos a luchar contra el cambio climático, ¿no? En su primera presidencia volteó el acuerdo que se había hecho durante la gestión de Obama con Irán, es decir, un Estados Unidos que es todo hard power, o sea, tenemos poder, el que no nos respete los vamos a pisar. En particular sus aliados, porque vos fijate que tiene una hostilidad enorme, ¿sí? Contra México y contra Canadá, que son los dos países con los que tiene un acuerdo de libre comercio y sus dos principales socios comerciales después de China, y contra la Unión Europea, a la cual humilla, dice se tienen que pagar su propia defensa, ¿no? Por eso hay tanto nerviosismo a nivel global, porque está planteando un cambio de estrategia de Estados Unidos, ¿no? Eso para tener un marco general, para entender por qué llegó Trump y qué está expresando. Tomando el punto que vos destacás de que considerás que es una fuerza hegemónica en retroceso y que está yendo hacia un cambio en esa hegemonía, ¿qué sería? Estados Unidos replegándose hacia su zona de influencia y diciéndole al resto del mundo y en particular a China y a Rusia, señores, esta zona es mía, eh, vean qué hacen ustedes con Asia Pacífico y con Europa. Bien, algo de eso hay. Vos fijate que una mala noticia, tengo el defecto de ser historiador, ¿no? Y una mala noticia es que hasta ahora nunca un proceso de transición hegemónica, es decir, el declive como pasó, qué sé yo, en el siglo XIX, ¿no? Con Declive de Inglaterra. Francia y ascenso de Inglaterra, exacto, en el siglo XX, el declive relativo del Reino Unido y Gran Bretaña y el ascenso de Estados Unidos, nunca y otros más podríamos ir para atrás, nunca se hicieron en forma pacífica, siempre fueron con grandes guerras, tuvimos 2 guerras mundiales en el siglo XX. El gran debate es este proceso de transición hegemónica, ¿no? O de declive relativo de Estados Unidos, ¿se puede hacer en forma pacífica? Y hace 20 años muchos decían que sí, porque China y Estados Unidos estaban integrados, todo el mundo está muy integrado económicamente, es otro momento del capitalismo. China y Estados Unidos eran los principales socios comerciales uno con el otro. Entonces, bueno, el ascenso de China era un ascenso donde íbamos a convivir con un mundo más multipolar. Hoy cada vez dudan más mucha gente, algunos autores y colegas con los que yo trabajo hablan de una guerra mundial híbrida y fragmentada, una tercera, estamos ya en la tercera guerra mundial, solo que no busquemos una guerra igual a las 2 grandes guerras de la primera mitad del siglo XX. Podríamos decir, Leandro, que lo que pasa en Ucrania es parte de esto que vos nombrás, lo que pasa en Israel con Gaza es parte de lo que vos Exacto, nombrás, así.
Lo que pasa en Taiwán y China es parte de eso, la amenaza de recuperar Panamá es parte de eso, Yemen, ¿no? Son guerras que no se dan en forma directa con ejércitos, bueno, en algunos casos como en Ucrania sí hay una guerra con dos ejércitos muy poderosos, porque el de Ucrania y el de Rusia son dos ejércitos importantes, está la OTAN atrás, pero son guerras que en general no son abiertas y explícitas y tienen muchas manifestaciones. Hay muchos que dicen, bueno, esa guerra ya se está dando, ¿no? Pero más allá de ese proceso, creo que, como vos decís, Trump está reconociendo, a diferencia de la fracción globalista de la clase dominante en Estados Unidos, que es la que estuvo durante la gestión de Biden o de Obama, ¿sí? O incluso de los neoconservadores de Bush, muchos de ellos se reconvirtieron en trumpistas, lo que están diciendo es, bueno, Estados Unidos ya no puede hacer como hizo desde los años 90, cuando cayó la Unión Soviética, ser el gendarme planetario, eso tiene costos económicos enormes, tiene muchas resistencias en todo el mundo. Hoy el grupo BRICS es mucho más fuerte que el G7. Hoy China tiene una producción industrial que es igual a la suma de Estados Unidos más Japón más Alemania, ¿sí? Hoy hay más de 145 países en el proyecto de China de la Franja de la Ruta y la Seda. Hoy, te tiro número, la inscripción de patentes tecnológicas de China triplicó a Estados Unidos. Hace 5 años Estados Unidos era el líder y puedo seguirte dando datos que muestran que cambió la situación de poder económico a nivel global. ¿Qué está diciendo Trump? Voy a ejercer el poder político, militar y comercial y monetario que tenemos con el dólar todavía para tratar de recuperar parte de lo que perdimos económicamente. Eso implica asumir que ya no puedo ser el gendarme planetario. Entonces voy a discutir con Putin, ¿sí? Áreas de influencia. Nos dejamos de jorobar, que fue un desastre, ¿sí? Económico, sobre todo para Europa. En Ucrania, ¿sí? Vamos a dejarte la parte rusa para que se queden los rusos. Tratamos de generar una situación de negociación de paz en Medio Oriente, porque está el tema de si le dan aire a Netanyahu para ir a una guerra con Irán, o ahora que Irán tiene una alianza muy fuerte con Rusia y con China, vamos a una negociación y reforzamos, la mala noticia para nosotros que estamos en América Latina, es el continente americano es para nosotros. Mi último libro fue sobre la doctrina Monroe, ¿no? Nuestra América frente a la doctrina Monroe se planteó hace poquito más de 200 años y yo recorro toda la historia del vínculo entre América Latina, o nuestra América, como decía Martí, y Estados Unidos. Bueno, yo lo que digo es, no lo hizo explícito todavía, pero Trump está planteando un nuevo corolario de la doctrina Monroe. Esa que hace unos años Obama dijo, basta, es anacrónica, es injerencista, es paternalista, tenemos que tratar de tocar una nueva canción para vincularnos entre iguales con América Latina. Bueno, Marco Rubio, el secretario de Estado, está diciendo la doctrina Monroe está vigente, este es nuestro continente, acá no vamos a seguir aceptando que otras potencias profundicen sus vínculos comerciales, económicos, sus inversiones en la región. Con un nivel de violencia que nunca se vio, porque Canadá es un país del G7 y el tipo llama a gobernador al primer ministro y dice vamos a anexarnos Canadá. Groenlandia, sí, dice vamos a comprarnos Groenlandia, a pesar de que la población de Groenlandia dice nosotros queremos nuestra independencia de Dinamarca, no queremos de ninguna manera ser norteamericanos. México, ¿no? El tema de la militarización de la frontera, el tema de decir, bueno, ojo que ahora podemos intervenir de nuevo militarmente, como hemos hecho en el siglo XIX-XX, porque los carteles narcos son organizaciones terroristas. Es decir, por suerte en México tenemos una presidenta que tiene un respaldo popular altísimo y tiene, a pesar de que depende 80% de sus exportaciones de Estados Unidos, una posición muy digna, ¿sí? Que estamos viendo en estos días, en cómo se va a dar ese vínculo con Estados Unidos. Pero vos fíjate que Panamá, hace unos meses, en julio, asumió un gobierno muy de derecha, que estaba muy alineado con Estados Unidos. Murillo. Sin embargo, le dijeron, el control del canal de Panamá lo vamos a retomar, incluso por la fuerza. Hace unos días se conoció que le dijo a los jefes de las Fuerzas Armadas que le presentaron una serie de alternativas, inclusive, como dijo el propio Trump, de intervención militar para volver a tomar el control de Panamá, que Estados Unidos tuvo que, digamos, retirarse hace 25 años, en 1999, cuando lo recuperaron los panameños, ¿no? Y así con Cuba, con Venezuela, se enfrentó con el gobierno de Colombia, con casi todos los gobiernos de la región. ¿Y qué está pasando o qué interpretás vos que puede estar sucediendo en el Partido Demócrata frente a este cambio que propone Donald Trump? Porque todavía recuerdo que cuando asume por primera vez
Hubo una resistencia al principio, pero después el propio Biden también aceptó cuando fue presidente la política que había desplegado, por ejemplo, con China. No con el resto de Ujú. los países, pero sí con China. ¿Qué pensás vos que está sucediendo en las filas internas del Partido Demócrata? Sí, hay dos niveles. Un nivel que es el enemigo estratégico hoy de Estados Unidos, de todas de las clases dominantes, ¿no? Digo, es China. Lo que había es una diferencia, como vos decís, en cómo enfrentarse con China. La estrategia del ala globalista, que tiene patas en los dos partidos, pero que, digamos, se expresó con Obama y con Biden, decía, sobre todo con Obama, decía, bueno, lo que vamos a contener a China atrayéndola hacia el capitalismo, pero nosotros poniendo las reglas. Y además habían discutido dos mega acuerdos de libre comercio, uno con transatlántico y otro transpacífico, sin China, para un poco cercar a China y decir, bueno, ya estás en la OMC hace muchos años, vamos a tratar de impulsar un proceso de apertura económica de China, donde las inversiones norteamericanas son enormes, etcétera. Bueno, eso no funcionó, porque China tiene un modelo propio muy distinto, donde por supuesto hay relaciones capitalistas, pero el Estado, ¿sí?, controla resortes estratégicos de la economía, resortes financieros, resortes tecnológicos, ¿sí?, y no se dio, como otros países, ¿sí?, el control a Estados Unidos de ese proyecto estratégico que está llevando adelante. La estrategia de Trump dice, no, tenemos que ir a una estrategia de guerra comercial, que es la que lanzó, como decías vos, en el primer mandato en 2018. Bueno, Biden no fue para atrás en relación con esto porque los dos tienen como enemigo a China más allá de las estrategias. Pero para entender esto y para entender en qué está el Partido Demócrata, me parece que hay que ver qué pasa internamente con el pueblo de Estados Unidos. Y también nos sirve para pensar el caso de Argentina y de otros países donde ganaron las ultraderechas. Es decir, había un descontento, hay un descontento muy grande en partes significativas de la sociedad norteamericana, porque el sueño del ascenso social, del American Dream, del sueño americano, hace muchos años que está truncado, porque hay más de 45 millones de pobres en Estados Unidos, porque el acceso a la salud y educación es costosísimo y hay muchísima gente que está fuera del sistema. Hay una crisis, cosa que Trump lo dice, esto es real, una crisis de consumo de opiáceos, 100.000 víctimas por año del fentanilo y otros opiáceos, es decir, hay un Estados Unidos donde el estado de bienestar está crujiendo hace muchísimos años, ¿sí? Y donde hay un descontento social, hay un proceso de desindustrialización. Entonces, esos estados que le dieron el triunfo a Trump son estados donde las grandes automotrices, General Motors, Ford, eran muy fuertes, el famoso cinturón del óxido en el medio oeste, y esos trabajadores son estados donde cayeron las condiciones de vida. Bueno, esa gente que votaba demócratas empezó a votar a Trump porque Trump dice vamos a reindustrializar Estados Unidos. El Partido Demócrata, perdón, fue cooptado en los 90 durante Clinton por la élite financiera. Y Trump fue muy hábil en decir, che, este es el partido de la élite, él que es ultra casta, diríamos, o ultra élite, se presenta como un outsider y dice, estos son la élite de Wall Street, la élite de Washington, yo los voy a combatir. Y había un sector que era el sector de Bernie Sanders, perdóname, que casi gana dos veces la interna, que decía, tenemos que reindustrializar Estados Unidos, tenemos que aumentar el salario mínimo, ¿sí? Ese sector casi gana, pero bueno, la élite del Partido Demócrata no le impidió ganar las elecciones y por eso perdieron el Partido Demócrata y perdió, digamos, buena parte del apoyo de los trabajadores que se fueron incluso con alguien como Trump. Siguiendo esta línea argumental tuya, Leandro, hay dos paradigmas que a mí me llaman fuerte la atención de este cambio de época. Primero es este corrimiento del eje de Washington, muy influenciado por las dos costas, por el este y el oeste, hacia el sur, hacia la Florida y hacia Texas. Y el otro es como una especie de transformación que empiezo a notar hacia el catolicismo, en contrario a una ética protestante que es la fundacional de Estados Unidos. Yo lo pongo a esto como eje central, la elección de J.D. Vance, que es un protestante que se transformó al catolicismo. ¿Qué opinión tenés de estos dos cambios? Hay varios niveles. Una es y complejo. Estados Unidos es un país enorme y muy diverso, ¿no? Que para afuera se suele conocer más por las dos costas, como decías, o la población más, si se quiere, liberal desde el punto de vista cultural, no económico, digamos, la población más progre, cosmopolita de Los Ángeles, San Francisco o Nueva York o incluso Chicago, ¿sí? Y que se conoce por las series, por Hollywood, digamos, porque Estados Unidos sí es una potencia, digamos, hegemónica desde el punto de vista cultural e ideológico,
pero hay un Estados Unidos profundo, ¿no? De hecho, J.D. Vance, el vice, ¿no? Que algunos lo ven como la posibilidad de Trump después de Trump, si no logra reformar la Constitución y ser reelecto, digamos, porque hay una fantasía ahí de cambiar la institucionalidad de Estados Unidos muy fuerte, como el posible heredero, pues un tipo muy joven, de apenas 40 años, ¿no? Que justamente es de uno de esos estados del Medio Oeste, ¿no? Muy abandonados, digamos, por este proceso de transformación económica estructural de Estados Unidos. Y hay que decirlo, Trump es hacia adentro ultra neoliberal, hacia adentro, su política, hacia afuera es proteccionista, y por eso es distinto en eso de Milei, porque dice el Estado tiene que defender a las corporaciones norteamericanas y usan todo su poder de fuego para decir, te pongo aranceles si vos querés regular mi empresa, si vos me vas a poner impuestos, yo te pongo el doble. Es decir, no cree como Milei esta idea de que el capital se autorregula, de que el Estado no tiene que intervenir en el comercio exterior, etcétera. Por eso se cayó la fantasía de Milei de que podíamos firmar un acuerdo de libre comercio bilateral Estados Unidos-la Argentina. Esto era un delirio de Milei. Ya en estas horas se echaron para atrás, ¿no? Pero hacia adentro son muy neoliberales. Tienen una capacidad muy interesante, ¿sí? De gobernar para los ultra más ricos, ¿no? Esto que vos mencionaste, Varoufakis, el tecnofeudalismo, o no importa, el capitalismo de plataforma, las diez empresas que controlan cada vez más los datos y la economía norteamericana. De hecho, nombraron al tipo más rico del mundo, a Elon Musk, en un cargo para reformar el Estado, incluso todas las instituciones del Estado que lo tendrían que controlar a él. Es el principal contratista del Estado y el que dice que el Estado no tiene que intervenir, ¿no? O sea, más falaz que eso no puede haber. Pero tienen estos sectores, todos, incluso Peter Thiel es uno de los que abonó y financió la campaña del vicepresidente J.D. Vance, de el Estado administrado directamente por los dueños del capital, casi sin mediaciones. Esto es una novedad, digamos, porque siempre había, digamos, una burocracia, una clase política, actores, sindicatos, representantes de las empresas, etcétera, que obviamente hacían poder de lobby y había una mediación ahí, la idea de que el Estado es el que media incluso entre las disputas de las distintas fracciones del capital. Bueno, acá estamos viendo en los sectores que ganaron, ¿sí? Que son los sectores que además se hicieron más poderosos durante la pandemia, que son los de las grandes tecnológicas, que están obviamente compitiendo contra otros de otros lugares del mundo, pero están diciendo, bueno, ahora el Estado lo vamos a gobernar nosotros. El tema religioso es un tema más complejo. En Estados Unidos la religión siempre fue muy fuerte y estuvo muy metida en la política, ¿no? Nosotros por ahí tenemos la visión más, bueno, post-revolución francesa, ¿no? De estados laicos. Bueno, en Estados Unidos esto es mucho más fuerte, por ejemplo, que en la sociedad argentina en cuanto a la participación política. Es verdad que además tienen otra tradición, como vos decías, que es la tradición protestante. De hecho, Biden fue el segundo presidente católico después de Kennedy, ¿no? En toda la historia fue una singularidad, y este caso de J.D. Vance que tiene esta transformación religiosa. Hay un componente religioso muy fuerte, es decir, Trump gana con ese componente. Hay un documental, por ahí vos lo viste o algunos lo vieron, ¿no? Que es sobre Roger Stone. Roger Stone es como fue el estratega político de la primera campaña de Trump. Es un documental de Netflix de 4 episodios, hermoso, es como el Durán Barba de ellos, ¿no? Y ha trabajado para muchos otros candidatos y presidentes, y cuando se juntó con Trump, que Trump era un tipo simpatizante del Partido Demócrata, que había ido al casamiento de Bill Clinton y Hillary Clinton, que, digamos, coqueteaba más con el Partido Demócrata, y cuando se dio cuenta que por ahí no iba a ir, dijo, bueno, voy por el republicano, y lo contrató a este asesor, Roger Stone, y le dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser el candidato de los republicanos? Y le dijo, y tenés que estar contra el aborto. Bueno, dijo, estoy contra el aborto. Y pero vos siempre declaraste que eras un tipo liberal, que estabas a favor del derecho de las mujeres. Listo, bueno, ahora estoy en contra, ¿no? Él lo cuenta Roger Stone, esta especie de cinismo absoluto de Trump, que es un tipo que dice, las mujeres les hago todo, o sea, es una persona que no cuadraría con ideales eh, religiosos, digamos, y sin embargo fue abrazado por todos los sectores religiosos, digamos, más conservadores, ¿no? Porque dentro del protestantismo hay muchas líneas distintas, ¿no? Y es una persona que, bueno, en ese sentido es cínica. Pero bueno, es un estado donde avanza el poder de la religión, sobre todo los sectores muy conservadores. Hay un avance antiprogresista muy acérrimo, la idea de que como desde el punto de vista económico no van a mejorar las condiciones de vida,
la idea de la guerra cultural, ¿no? De la ideología woke, etcétera, que también conocemos con Milei, y un desprecio total, te cierro esto la pregunta, por la democracia. Es decir, hay un coqueteo, por eso no es casual lo de los signos nazis, ¿no? No es casual lo del desprecio por la política, por el parlamento, por los jueces, la idea de yo voy a hacer lo que quiero. O sea, no me sorprendería que estas elites, lo dice Elon Musk, ¿no? En la red social que se compró y permanentemente, un desprecio total por la democracia liberal, que está en crisis, entonces vamos a ir a otro sistema porque esto no nos sirve más al capital que quiere gobernar directamente sin ningún tipo de control. Hay algunos analistas que lo que dicen es justamente que lo que ha terminado de entender Trump en este segundo mandato y producto de la influencia de Elon Musk y sobre todo de este sector tecnológico que vos nombrás, digamos, la economía de plataformas, que entienden que el orden liberal no produce más los beneficios en relación a un orden autoritario o autocrático como el que tiene, por ejemplo, China. Entonces, que la idea es ir mutando hacia un orden de ese tipo de características también para los Estados Unidos para poder competir en igualdad de condiciones. Tal vez eso es un imaginario, porque digo, qué sé yo, la ventaja que le sacó China por no estar sosteniendo guerras en el extranjero y toda esa inversión puesta en su capital humano y en su desarrollo tecnológico, pareciera que está muy distante, pero coincidís con esa idea de que es muy probable que vayamos hacia un nuevo orden mundial en donde el liberalismo en Occidente se vaya retirando y nos vayamos transformando en unas autocracias al estilo chino o ruso? A ver, te cambio porque Dale. tanto Rusia como China tuvieron revoluciones en el siglo XX, revoluciones socialistas, son procesos distintos, incluso los procesos de transición al capitalismo fueron muy distintos en la Unión Soviética, digamos hoy Rusia y otros países que integraban la Unión Soviética, muy distintos que el de China, donde hubo un proceso de transición liderado por el Partido Comunista, es decir, hay un sistema de representación política muy particular en China, ¿sí? Que tiene formas de participación política muy complejo y largo para explicar ahora, pero distinto. O sea, no es que es ni siquiera el de No China se y el puede de Rusia. extrapolar. Eso No se puede sería. ni extrapolar, ni siquiera te diría comparar, más allá de cómo a veces decimos, se ponen etiquetas tipo autocracia, etcétera, para regímenes y políticos y sistemas políticos muy distintos como el de China y el de Rusia hoy en día, y no es que tenga ese modelo. Sí creo, coincido con vos, esto creo que hay un consenso general, que la democracia liberal en Occidente, ¿sí? Sobre todo en Europa y en Estados Unidos, pero también en América Latina, está en una crisis total. Está en una crisis por, digamos, para ir a un caso argentino, ¿no? Aquella idea de Alfonsín, con la democracia se come, se educa, se vive, se produce el ascenso social, no se está produciendo. Es decir, eso que vimos después de la Segunda Guerra, entre otras cosas, porque había un campo socialista, entonces en Occidente había que demostrar que los trabajadores iban a vivir mejor, entonces había una redistribución relativa del ingreso, había inversiones en salud, en educación, o sea, paradójicamente la Guerra Fría, ¿sí? Hizo que, bueno, hubiera mejores condiciones de vida para todos porque había una competencia por mostrar en qué sistema se vivía mejor, por decirlo de alguna manera. En Occidente, bueno, fueron periodos, sobre todo entre el 45 y los 70, cuando vino la ofensiva, digamos, neoliberal y después el consenso de Washington, y se empezaron a desmantelar los estados de bienestar. Hasta ese momento, bueno, existía el sueño de, bueno, un trabajador que se podía llegar a comprar una casa, su auto, ascender socialmente, ir a la universidad. Eso cada vez es más esquivo, es decir, tenemos un capitalismo donde en Occidente hay cada vez más desigualdad. Vos fíjate, en la pandemia casi todos en Occidente se empobrecieron y los tipos que hoy controlan el mundo se hicieron varias veces más ricos al mismo tiempo. O sea, la desigualdad en Estados Unidos, ya que estamos hablando de Estados Unidos, los últimos 40, 50 años viene aumentando brutalmente. El salario mínimo está estancado, mientras que los empresarios de las grandes tecnológicas ganan cada vez más y más. Entonces, yo creo que no, soy un poco enemigo de los historiadores, a veces lo hacemos, pero tenemos que ser cautos en la perspectiva de decir, bueno, ¿a dónde va a ir el mundo? ¿Es el fin de las democracias liberales como las conocimos en el siglo XX? Bueno, no lo sé. Hay procesos de resistencia.
¿sí? Es decir, a veces estamos mirando nosotros la realidad del mundo, es normal, desde lo que está pasando en la Argentina, y vemos una situación muy distópica hoy en la Argentina, donde se están aplicando estas políticas desde un país absolutamente dependiente, o sea, una política exterior alineada a Estados Unidos que no tiene nada que ver ni siquiera con los intereses del conjunto de la clase dominante de la Argentina, sino de un sector muy, muy limitado y contra las mayores. Bueno, pero eso es lo que pasa en Argentina. Uno mira lo que pasa en Brasil, lo que pasa en México, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en otros países del mundo, y no es la misma situación que la Argentina. O sea, hay que ver cómo se da el proceso de correlación de fuerzas. Sí creo que hay una crisis de la democracia liberal y sí creo que hay que construir otra cosa. Es decir, la mera resistencia diciendo tenemos que volver a lo anterior, cuando un sector importante de la sociedad, de los pueblos, de todos los países de Occidente, dice, che, lo anterior no me alcanzaba, no me funcionaba, no quiero más eso, no quiero defender la institucionalidad que ya estaba en crisis. Entonces tenemos que pensar qué melodías proponemos, qué melodías construimos para eh, no solo resistir este embate, sino crear otra cosa, porque si no estamos pidiendo a la gente que defienda algo que ya no le servía, ¿no? Leandro, ahí tocaste lo que yo había puesto como último tema, que es nuestra relación como país, sobre todo con el mundo, a partir de este alineamiento automático que hizo Milei, no solo con la política exterior de Estados Unidos, sino también con la de Israel, que marca ahí un punto, me parece, para profundizar. Primero, ¿cómo analizás esto? Yo sé que tenés una mirada crítica de eso, te he escuchado en algunas entrevistas, me gustaría que profundices el porqué de esa mirada crítica. Y segundo, es cómo afecta nuestra propia historia de reclamos en lo que tiene que ver con nuestra soberanía en Malvinas, que está ocupado por Inglaterra, y también con nuestra historia en cuanto a lo que tiene que ser defensa de los derechos humanos, que es una política exterior que nosotros hemos logrado consolidar, perdón, a lo largo del tiempo. Ese es mi tema de investigación hace 20 años en CONICET, mi doctorado, todo. De hecho, lo analicé en el vínculo entre Argentina y Estados Unidos, en un librito, Relaciones Peligrosas, que recorre 200 años, en Vecinos en Conflicto, en Bienvenido, Mr. Presi. Es mi tema de investigación. Y Argentina, ¿sí? Durante toda la historia, o por su vínculo con Europa, o en momentos donde tuvo, qué sé yo, la tercera posición, o en momentos de mayor autonomía, con Alfonsín, etcétera, ¿sí? Tuvo una política compleja con Estados Unidos siempre, porque nuestras economías son más competitivas que complementarias. Estados Unidos, potencia industrial en el siglo XX, pero además un gran exportador de bienes primarios, ¿sí? De cereales, de carnes, de las cosas que nosotros también exportábamos. Entonces, siempre fue más complicada la relación que, por ejemplo, con Europa, con otros actores, con China, que había una relación más de complementariedad. Sobre esa base estructural, hubo algunos momentos de la historia donde una política más alineada con Estados Unidos. Al principio del gobierno de Onganía, después el golpe contra Ilia, después hubo problemas, pero al principio sí. Obviamente durante las épocas de las llamadas relaciones carnales, en los años 90, durante el menemismo, ¿sí? Empezaba la posguerra fría, Estados Unidos gran hegemón, Menem se alineó con Estados Unidos. Durante el gobierno de Macri también hubo un proceso de realineamiento con Estados Unidos y Europa Occidental. Y Milei se referencia sobre todo en los años 90, incluso en el periodo de Macri, en cuanto al alineamiento con Estados Unidos. Ahora, lo que estamos viendo con Milei, no lo vi, no lo vi ni yo ni nadie, nunca en la historia. Es decir, es muy superior al periodo de las relaciones carnales, la etapa de Menem-Cavallo, ¿no? Que el canciller Di Tella dijo, tenemos relaciones más que platónicas con Estados Unidos, dijo, tenemos relaciones carnales, y un poco eso, un poco encuadró, digamos, y así se conoce el vínculo subordinado a Estados Unidos en los años 90. Pero una política exterior, la de Menem, con matices, más pragmática. En los mismos años se puso en marcha el Mercosur, que había negociado Alfonsín. O Sí, sea, Menem recuerdo el a donde, realismo periférico de claro, Escudé, de por ejemplo. Escudé, pero el socio principal económico pasó a ser Brasil. Menem fue 10 veces a Brasil, que es nuestro socio comercial todavía, a pesar de todo lo que lo bastardea Milei a Lula y la relación con Brasil. Es decir, acá no hay ningún pragmatismo, es una entrega y una sumisión absoluta, donde además el tipo dice, Zelensky es un genio. Solo dos presidentes hubo acá que vinieron a la asunción de Milei y de afuera, y uno fue justamente Zelensky. Ahora, Trump le baja el pulgar y el otro vota en contra de Ucrania. Ahora se lo recibe y lo llama por teléfono, ¿no? Por poner un ejemplo, una política exterior que incluso todos los diplomáticos que están alineados con el actual rumbo se agarran la cabeza, off the record, dicen, esto es un desastre que no se vio
nunca. Es decir, una política de sumisión total, de entrega absoluta de nuestros recursos, de subordinación estratégica, imaginando que con eso va a conseguir algo, y como decíamos antes con el ejemplo del Tratado de Libre Comercio, no va a conseguir nada, ni siquiera desde el punto de vista psicológico, si querés, que no importa, de Trump. Cuando tienen a una persona que no se le planta, lo pisa, lo basurdea y lo humilla, como hizo con el propio Zelensky, ¿sí? En el Salón Oval hace algunos días, que fue un escándalo mundial. Y por los dos temas que tocaste, el tema de Malvinas es un tema muy caro, por supuesto, a la historia argentina. En Malvinas, con idas y vueltas, en las últimas décadas se habían hecho avances muy importantes porque en todas las instancias multilaterales, no solo en las regionales, el Mercosur ampliado, la CELAC, la UNASUR, sino en el grupo G77 más China, que son más de 140 países de la ONU, ¿sí? En el Comité de Descolonización. Habíamos logrado apoyos por Malvinas fundamentales y el gobierno los está tirando, el gobierno de Milei actual, por la borda. Es decir, una política también de sumisión a el Reino Unido de Gran Bretaña, ¿no? El anuncio de esta semana de que va a haber operaciones navales conjuntas entre Estados Unidos y la Argentina. Cuando vino, te acordás, el año pasado, la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, Milei hizo una cosa muy humillante, que es en vez de recibirla en la Casa Rosada de última, se fue hasta Ushuaia, faltó al acto por Malvinas y 2 días después le dijo, vamos a hacer una base militar conjunta entre Estados Unidos y la Argentina, es decir, una subordinación estratégica que Milei está gobernando para Estados Unidos, no está gobernando para la Argentina, ¿no? Imaginando que así va a conseguir los dólares del Fondo Monetario, ¿sí? Pero le quiere regalar el control de nuestros recursos, le quiere regalar el control de la hidrovía, quiere hacer una base militar, por eso nos sacó del grupo BRICS. O sea, un desastre para la posibilidad que tenía la Argentina, sobre todo desde que el Reino Unido abandonó la Unión Europea, que ahí conseguimos apoyos incluso de países de la Unión Europea, que tienen, por ejemplo, España, un conflicto con el Reino Unido por el tema de Gibraltar. En ese contexto más favorable, donde el grupo BRICS está ascendiendo, donde Argentina había tenido el acceso a un club muy selecto en expansión y al que más de 30 países están esperando para entrar, que es el grupo económicamente más poderoso del mundo hoy en día, y Argentina ahí adentro podría haber ejercido la presión, como hizo China para recuperar Hong Kong, por ejemplo, hace algunos años. Bueno, en ese momento está dilapidando una política de Estado que tuvo la Argentina en los últimos 40 años sobre Malvinas. Y el otro tema, porque me preguntaste para cerrar, el tema de derechos humanos. La Argentina es un ejemplo mundial en muchas cosas, también en desarrollo nuclear, pero en el tema de derechos humanos. Y lo que está haciendo Milei y su vicepresidenta Villarruel es echar por la borda eso. Fíjate que Brasil, que no tuvo la transición que tuvo la Argentina, yo estuve hace pocos días en Brasil, y en Brasil y en otros países, Argentina es un modelo del juicio a las juntas, es un modelo de los juicios que siguen, ¿sí? De la recuperación de bebés expropiados, ¿sí? De la caída de las leyes de impunidad de los años 80 y 90, ¿no? Ese ejemplo que es Argentina, ¿no? Resulta que estamos patas para atrás. Y Brasil, que tiene un proceso mucho más complejo de su vínculo con la dictadura, acaba de ganar el Oscar, la película de Walter Salles, Todavía estoy aquí, ainda estoy aquí, que justamente, sí, habla de la dictadura, que justamente habla películas que nosotros, qué sé yo, tuvimos la historia oficial muchos años antes. O sea, el mundo está viendo esos procesos de fin de la impunidad o esas tensiones que hay para justamente juzgar mañana vamos a estar cumpliendo un nuevo aniversario del golpe, juzgar justamente a los responsables del genocidio. En Argentina se está retrocediendo. Algo en lo que éramos reconocidos en todo el mundo, líderes a nivel mundial, un ejemplo, y el proceso de transición de la Argentina con sus idas y vueltas, insisto, es un ejemplo en casi todos los países del mundo. Bueno, también en esto, Milei está y el gobierno actual está echando tierra sobre una cosa que era un consenso también que se construyó con mucho dolor y dificultad en los últimos 40 años en la Argentina. Leandro, me quedaría charlando una hora más sin problema, pero entiendo también que tenés que cumplir con otros compromisos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Ezequiel, y estamos en contacto cuando quieran. Un placer. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.